el candidato a senador por ese partido político, que es además tacneño, Óscar Vázquez, quien es una persona muy cercana a Martín Vizcarra cuando ha sido presidente de la República. Lo ha acompañado en el área de comunicaciones trabajando en Palacio de Gobierno. Y está con nosotros ahora, él lleva el número 7 por Primero Perú. Y preguntarle qué está pasando con Vizcarra. Muy buenos días, Óscar, ¿cómo te va? Buenos días, Fernando, buenos días a todos los amigos oyentes y televidentes de Radio 1. Y de paso te digo, muy bonita la señal de televisión, me ha gustado. Muchas gracias. Es la primera vez que la veo así. La anterior vez que te entrevistamos estábamos en la cabina de radio, básicamente, ¿no es cierto? Sí. Una de las primeras veces, y esta segunda ya es un poco más de tele y streaming. Así es, bueno, estamos avanzando con la modernidad y eso es Hay que seguir. Bastante bueno. ¿Cómo te va? Bien, aquí es. ¿Qué pasa con Martín Vizcarra? Mira, el problema de Martín es un dilema, digamos, para la familia. Es una enfermedad común, sí, pero bastante grave, las enfermedades renales. Insuficiencia renal. Una insuficiencia renal en el riñón izquierdo, prácticamente con una obstrucción total. Eso es abrir la puerta a una septicemia, porque como bien sabes, se retiene la orina y ahí se puede generar una infección. Entonces algunos dicen, sí, pero se le pone una sonda, pero puedes vivir con una sonda permanente, o sea, prácticamente, y hablando en cristiano, orinando por una sonda todos los días, no es algo que se puede realizar. ¿Él ya tenía ese proceso hace mucho tiempo? No. ¿O recién ahora que ha ido al penal se ha podido constatar esta falla, este problema? Mira, en honor a la verdad, él tuvo consultas con el urólogo hace algún tiempo. Más allá no pasó. Ya. Y cuando llegó a Barbadillo estaba en perfectas condiciones y sorpresivamente le vino un cólico renal. Ya. O sea, fue una coincidencia que en Barbadillo se le desatara, digamos, la enfermedad abiertamente. Y ahí se descubrió que esa obstrucción le estaba deteriorando totalmente el riñón izquierdo. Como lo ha dicho el doctor Suárez, que es el médico que lo ha operado, uno de los mejores urólogos del país, su riñón está funcionando al 15%. Uno de ellos. El otro ha sido operado, le han retirado los cálculos renales que también tenía y digamos que está en condiciones saludables por el momento. ¿Y ahora lo van a enviar otra vez a Barbadillo? Lo devuelven a Barbadillo, en la clínica lo tenían amarrado, lo tenían con grilletes. Con grillete y una cadena, así como los monitos. Ya. No solo el grillete, también cadena. Un grillete y una cadena, digamos, de unos 60 centímetros para que tenga algo de movilidad. A una persona en ese estado, con 10 policías custodiando la clínica, imagínense, es llegar a extremos, y eso vino con una orden, como dicen los del INPE. ¿Por qué? Una orden de arriba. Es una persecución política, ya no se puede negar, es demasiado evidente. Lo que hizo Martín Vizcarra en su gobierno fue golpear duramente a los grandes poderes económicos, con la ley antimonopolios, con la ley de medicamentos saludables que la puso en ejecución, los medicamentos genéricos, y cuando denunció al Club de la Construcción, miles de millones que se estaban robando del país. ¿Y quiénes? Grandes empresarios, dueños de medios de comunicación. Entonces, ya te imaginas la cantidad de gente que no quiere saber nada de Vizcarra, ¿no? Políticamente quieren eliminarlo. Es un sector político importante en el país el que ha ido tras Vizcarra luego de su salida o de su vacancia. Esa es una realidad. No lo dejaron juramentar como congresista de la República. Quería su reemplazo incluso, hay que decirlo. Y luego empezó todo un proceso judicial. Y lo persigue el sector mediático de la derecha en el país, sector económico y sector periodístico. Pero es responsabilidad de no haberlos enfrentado adecuadamente. O sea, en política no hay casualidades, hay que saber uno dónde se mete. Castillo es el mejor ejemplo. No estaba preparado, no tenía una estructura, se cuotearon el gobierno, creyeron que llegando hacían lo que querían y cayeron al poco tiempo. Vizcarra, tuvo una reacción diferente.
supo enfrentarlos, supo pecharlos, supo ponerlos en su lugar, pero no supo construir un partido o construir una estructura política que lo ayudara a posteriormente enfrentar esto. Incluso yo se lo he preguntado acá en la cabina, no metió lisa las complementarias, cuando debió haber metido lisa en las complementarias, por la popularidad que tenían. Ese es un gran error que lo ha reconocido en su momento. Cuando llegó esa oportunidad, yo pienso y creo que fácilmente habríamos tenido unos 30, 40 congresistas como bancada en el Congreso que respalden la posición política de Martín Vizcarra. Sin embargo, creo que la inocencia de Provinciano lo ganó. Él pensó que con esa aceptación que tenía en esos momentos, que estaba encima del 70%, fácilmente podía controlar la situación y culminar su gobierno con las ideas que tenía, con los planes que ya estaba llevando en ejecución, todos en beneficio del país, y sin embargo la historia, como ya todos sabemos, fue otra. Y tenía esa aceptación, o sea, digamos, ha tenido esa aceptación tanto así que cayó Merino a los 5 días. Sí, sí, efectivamente. Pero luego ya vino la pandemia, vino Sagasti, terminó la entrega de poder, y Vizcarra, que ha tenido una vigencia, siento, te lo digo así sinceramente, que perdió peso político, presencia nacional, con el juicio que se le ha hecho, con la sentencia que ha tenido, y del cual la gente piensa que tiene responsabilidades que asumir. Sí, la gente obviamente que se queda con esa sensación. Sin embargo, yo quiero tocar un solo punto, porque es bastante extenso esto, ¿no? Pero para ser muy sintéticos, hay 11 hechos que se han constatado en ese proceso judicial y que son parte de la apelación que debe resolverse en el mes de marzo, a fines. Bueno, como tú sabes, la carga procesal siempre es la que determina finalmente las fechas de las audiencias. Pero dentro de esas cosas que se han dado, un ejemplo, no le permitieron que su defensa presente a testigos claves, que después fueron parte de la sentencia, estos hechos. Un ejemplo, la UNOPS. ¿Qué es lo que se dice? Que él tenía la facultad de poder firmar o no el contrato, y que, digamos, esa fuerza que le daba ese hecho le facilitaba poder condicionar a que le entreguen dinero a cambio de esa firma. Sin embargo, cuando la defensa pidió que venga la directora general de la UNOPS, el fiscal un poco más se tira al suelo. Atoche dijo, no, de ninguna manera no tiene nada, además es extranjera, no puede ser. Y el tribunal le hizo caso y no dejaron que venga la jefa de la UNOPS. ¿Sabes cuál era la pregunta clave ahí de la defensa? Era, muy bien, ¿esa cláusula existe? Sí, existe. ¿Alguna vez algún gobierno regional o gobierno nacional, porque uno hace convenios también con el Estado, ha rechazado la firma de un contrato licitado por ustedes? No, ninguno. Es una cláusula que está hecha para hechos insospechados, eventuales. Por ejemplo, Tacna, un contrato, muy bien, se va a llevar adelante una carretera, correcto, y de repente viene un huaico que nos arrasa con todo. ¿Qué es primero? La vida de la gente, restituir todo lo que se ha perdido. Todo el dinero tiene que irse ahí, ya no puede llevarse a cabo esa ejecución de obra. Entonces, para eso está la cláusula, porque si no, tendrías que pagarle a la empresa una indemnización muy fuerte. Para evitar ese pago de la indemnización ante hechos fortuitos es que existe esa cláusula, pero no para que el titular de la institución pueda de por sí decir, no la firmo. Ese es uno solo. Y la más grave, y eso es algo increíble, mira, ¿cómo es posible que se sentencia a una persona y las sentencias de los colaboradores eficaces no se dieron a conocer, se mantuvieron en reserva? El señor Philip Butter, hay que decirlo, fue el quien pidió ante el Tribunal Constitucional que estas colaboraciones sean públicas por el caso Odebrecht. El tribunal falló a favor.
Por lo tanto, nosotros insistimos que se haga pública también las colaboraciones eficaces contra Vizcarra. Insistimos. ¿No son públicas esas colaboraciones eficaces? Solamente las dio a conocer la Fiscalía cuando se había iniciado el juicio oral. Y como todos sabemos, los abogados lo saben muy bien, en el juicio oral ya no puedes meter una sola prueba más. Ya no. Y el tribunal tiene que sentenciar con lo que tiene cuando se inicia el juicio oral. Y esas sentencias son claves. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿vamos a creerles a estos señores que dicen que les dio dinero cuando han cambiado esa declaración por 35 años de cárcel que les había pedido la Fiscalía por los graves delitos que habían cometido? No con Vizcarra, delitos en el Club de la Construcción, con un montón de empresas en todo el Perú, y cientos de millones de soles que tenían que pagar. Se esfumaron, se desapareció la reparación civil y los señores quedaron libres, sueltos, sin ningún problema. Mira. Ahora, eso sí es clave. O sea, si alguien corrompió, por más que colaboró, puede aminorar su pena, pero no quedar libre de polvo y paja. Exacto. Porque es tan corrupto el que pide como el que entrega. Así es. Y 35 años de cárcel eran una sanción donde ellos iban a morir en la cárcel, porque son gente de arriba de 70 años, ¿no? Imagínate, 35 años de cárcel y una reparación civil donde no les dejaban nada ya como herencia a su familia. Por ejemplo, el señor de Obrainsa, 250 millones de reparación civil. ¿Sabes qué hicieron? Se la cambiaron por 80 millones en un paga como puedas. Intereses, eso ya lo vemos después de 15 años cuando pagues. Y nunca pagó porque declaró la empresa en quiebra y se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Y le dieron una sentencia de 4 años con libertad condicional. O sea, nunca pisó la cárcel. Y yo pienso y digo, cualquier ciudadano, yo, tú, cualquiera, que tengamos una amenaza tremenda, 35 años de cárcel, ¿no? Una reparación civil inmensa, y me dicen declara contra él, pero no ha hecho nada, como pasó. Otra vez insistió el fiscal Atoche, declara contra él, pero no ha hecho nada. A la tercera dijo, bueno, sí, ya, por presión de la familia y porque estaba gravemente enfermo el señor. Dijo, ya sí, voy a declarar, y declara. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo contó César Romero de la República en un artículo. Y todo indica, los periodistas no podemos dar a conocer nuestra fuente, pero todo indica que fue el mismo abogado que renunció cuando el señor dijo, sí, voy a declarar, y le dijo, oye, tú has dicho que no, me has dicho que no varias veces, yo no me presto a esto. No, soy un abogado correcto, y le renunció. Y ahí tuvo que contratar a Roy Gates, quien sí asumió esa defensa para la declaración. Y cuando pedimos que el señor César Romero sea llevado también como testigo, llamado como testigo a declarar, igualito el fiscal dijo, no, señor, este señor me ha insultado, que no sé qué, que no puede venir, no. Y el tribunal le dijo, no procede. Imagínate. Esa es la sentencia de Martín Vizcarra, un proceso lleno de una nube negra. ¿Es o no es cierto esto? Y Perú primero ahora, porque sacan a Vizcarra en la jugada, está sentenciado, sale del panorama. Tenía acusaciones constitucionales y todo también. Perú primero es un partido político estructurado porque sigue el mismo ejemplo de otros partidos políticos donde el mismo apellido está. El tema de los Acuña, el tema de los Fujimori. Ahora tenemos a ya no un Martín, sino un Mario. Bueno, ¿por qué? Nosotros somos un partido que se ha formado desde abajo, donde participan representantes, líderes sociales de todo el país, que nos ha costado porque no recibimos donaciones de ninguna institución, de nadie. O sea, todo es aportes de la propia gente, cenas que se realizan cuando va a faltar plata para pagar la renta, el personal administrativo, cenas de 200, 300 soles, y donde la gente se pelea por ir, y es voluntario. A nadie se le presiona, a nadie, absolutamente. Y ahí hemos construido un partido, que pueden haber algunas objeciones, que podamos caer en algo parecido de los otros partidos, puede ser, pero creo que nos mueve por encima de todo la honestidad.
el ejemplo nada más de la franja electoral. Mira tú lo que está pasando. Te lo digo porque yo he sido el responsable de la franja electoral de Perú Primero. Ya. Y nosotros le hemos asignado, en coordinación con los coordinadores regionales de todo el país, a quienes llamamos para decir: cuéntanos, dinos cuál es la radio más potente, con más llegada, la televisión regional, ¿no?, para contratar con ellos. Ellos nos daban la ilustración. Además, que contábamos en la mano con el reporte de CPI, que como tú bien sabes es la única encuestadora que trabaja con radios, y teníamos así. Entonces llegamos con CPI y decía: uy, Radio 1, de lejos el número 1. ¿No? Pero no, yo no estoy en la franja. No, habías desistido. Y no fuiste el único, ¿no? Yeah. Radio Americana en Moquegua tampoco estaba, y así algunas emisoras muy potentes, digamos, como que marcaron cierta distancia. Pero había que trabajar con lo que quedaba. Y nosotros tenemos contratado, comienza el 11, tenemos contratado por ejemplo, a Latina también, a la televisión, pero en se supone que se hace un estudio, se supone que se hace un balance, un análisis de dónde quieres llegar, dónde está tu voto, o a dónde vas a ir a pelear el voto también. Lo que me resulta absolutamente... parte de una estrategia electoral. Sí, pero resulta absolutamente extraño que agarres un montón de dinero y se lo des a un solo medio. Y encima, ese medio, nosotros no hemos puesto un solo en Nativa. Bueno, Álvarez, Molinelli, Acuña y Marisol Perestello son los cuestionados en ese momento. Ya van 4. Ya van 4 que van saliendo. Es terrible. Nosotros vimos Nativa y tenía, no me acuerdo el monto que ellos habían ofertado, pero miramos la sintonía, nada. Vamos a perder plata para poner ahí, de ninguna manera, ¿no? Como otros medios también, de muy baja sintonía, bueno, pues mala suerte, ¿no? Aquí es un mundo comercial. Bueno, es un debate que hay a nivel nacional. Yo también tengo la oportunidad de conversar con radios y directores de radios de otros medios y dicen que el Estado no les coloca publicidad, etcétera, etcétera. A veces creo que sí es necesario que el Estado les coloque publicidad, sobre todo en las zonas más alejadas, en la selva y en la sierra de nuestro país, porque hay campañas que tienen que llegar ahí. Pero también hay medios que no compiten, que solamente quieren facturar, y el tema es que se debe competir con la programación y no sentarse a esperar que les den el dinero, ¿no? Yo como periodista y con 50 años de actividad, con 30 años en televisión, te digo, yo sí creo que se debe contratar medios privados, porque son los únicos que llegan con bastante fuerza a la población en asuntos claves, y no solamente en regiones alejadas del país, en Lima, en la capital. Mire el desorden que hay un desorden fenomenal. Las motos circulan por cualquier carril, se cruzan, los conductores andan en un estrés tremendo porque no sabes cuándo frenar, porque se te mete una moto por delante, por atrás. Y lo que es peor, estas patinetas que no tienen ningún control, ni licencias, ni nada. Incluso veo yo con asombro señoritas con sus audífonos, o sea, no escuchan nada, con su patineta por vías rápidas. Los scooters. Con los scooters por vías rápidas. Bueno, eso se ve en Lima en todos lados. ¿Qué tal desprecio de la vida, no? ¿Qué tal desprecio de la vida? Habría que ver también los registros, las estadísticas de qué es lo que está pasando ahí. Bueno, pero en la franja ya vimos que ha sido mal manejada, mal utilizada, que hubo una reforma para evitar que le lleven bolsas de plata, dinero de plata, como sucedió con Keiko Fujimori, por ejemplo, caso Cócteles, y terminamos con que los partidos igual siguen haciendo farra del dinero. Desgraciadamente esto ha pasado también porque acuérdate, este Congreso fue el que eliminó las elecciones primarias PASO, que fueron parte de la propuesta de Martín Vizcarra, donde mediante estas elecciones iban a quedar aproximadamente unos 10 partidos. Digamos. Ya, pero regresemos a Mario Vizcarra, o sea, él asume la competencia, y acá son conocidos los Vizcarra, y están metidos en un caso que se llama los saqueadores de Ilabaya. Incluso hay un embargo preventivo a los Vizcarra por ese caso acá en Tacna. Del embargo de propiedades. Pero bueno, el tema de Ilabaya es un caso. No estabas enterado del embargo. Sí. ¿Sí? Ya. El embargo a César y a Mario Vizcarra. Correcto. Hay un tema aquí que se ha inflado sobremanera por la Fiscalía, y te digo que se ha inflado porque
Los Vizcarra alquilan, no sé si 2, 3 o 4 máquinas. Y ellos alquilan máquinas a todo el mundo, ¿no? Le alquilan a un señor y este señor contrata con Ilavalle. ¿Qué pasó ahí? Ese es un tema ya de la fiscalía. El señor nunca llevó las maquinarias a Ilavalle, pues. No las llevó, no hizo el trabajo, no cumplió, qué sé yo. Cometió un, no error, sino un delito, obviamente, que la fiscalía tiene que calificar muy bien para procesar. Correcto. Pero ¿qué tiene que ver el propietario de la máquina con esto? Es ahí el tema. ¿Estaba de acuerdo él? Jamás. Ni siquiera conocen Ilavalle. Ni siquiera conocen. ¿Y por qué les ponen un embargo entonces? Porque el fiscal solicita un embargo en prevención de una sanción y reparación civil para más adelante. Eso es parte de un proceso y seguramente el juez ha dicho, bueno, de todas maneras no hay ningún problema en hacerle un embargo, porque si es inocente simplemente se le levanta el embargo, no pasa nada. Es una medida preventiva, digamos, para Pero garantizar. es un candidato presidencial con una medida preventiva. No, él no. Mario Vizcarra está fuera de ahí. ¿Quién es? ¿César? No. Mario Vizcarra es el candidato presidente. Claro, pero ¿a quién le embargan? ¿Quién dirige la empresa? A la empresa C&M Vizcarra. ¿Y quiénes son los socios ahí? Ahora es solamente César. Porque Martín vendió sus acciones. Cuando fue presidente, sí. Y Mario, mucho antes de eso, antes incluso del tema de Ilavalle, él ya estaba fuera. Ya. Entonces, no tiene nada que ver en el asunto. Es más, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos años lleva el caso de Ilavalle? 7, creo. Sí. Ayer justamente hablábamos de la cantidad de años que llevan los casos en el Ministerio Público. Y yo hago una pregunta suelta. A ver, ¿cómo es posible que... Y el alcalde que estaba preso salió sin sentencia, o sea, tenía preventiva. 7 años de investigación. Y todo el mundo habla de Mario Vizcarra, el caso de Ilavalle y todo. Lo han llamado a don Mario Vizcarra para preguntarle, para empezar por sus generales de ley, que es la máxima costumbre legal. Nunca. O sea, el fiscal nunca lo ha llamado. Él no conoce quién es. A César sí. Seguramente, eso sí desconozco. Pero a Mario Vizcarra no lo han llamado para nada. ¿Y por qué no lo llama? ¿Sabes por qué? Porque él mira la documentación y ve, uy, este señor había renunciado antes, ¿no? Ya no estaba, esto, lo dejo ahí nomás porque me dicen que políticamente hay que dejarlo, ya, lo deja ahí. Cuando debió de sacarlo. Te pongo el caso, por ejemplo, de la investigación que nos hicieron en el caso Swing, ¿no? Al cabo de 2 años, la fiscalía, porque los fiscales también hay fiscales honestos, muy correctos. La fiscalía vio, oye, se ha comprobado que el señor Vázquez no conocía a Swing, que no tuvo ninguna comunicación telefónica hasta antes del escándalo, que no tuvo ninguna vinculación él con la posibilidad de dar o no dar trabajo, porque era simplemente coordinador general de prensa de Palacio. Entonces, no hay nada, hemos probado todo, fuera. ¿Qué pasa en el alto poder? ¿Por qué gente así como Richard Swing pueden entrar y acercarse a un presidente de la República y estar al lado de un mandatario? Nunca. ¿Cómo puede suceder eso? Nunca. Puede estar cerca ahí. ¿Cómo puede ir alguien a Palacio? Ahorita le está pasando a Gerí con 16 mujeres, una que se queda incluso a dormir en Palacio de Gobierno. ¿Cómo entra gente a Palacio de Gobierno? ¿Es tan fácil entrar a Palacio de Gobierno? ¿Acaso es que es el Parque Las Aguas en Lima para ir y pasear y darte una vuelta y te encuentras caminando y te encuentras con el presidente? ¿Cómo es que Swing llega a ir a Palacio, obtener contratos, etcétera? No. Eso es lo que ha quedado de la investigación, pero como va hasta el momento ya se ha esclarecido varias cosas. Primero, ¿fue a Palacio? Primero que el señor Swing fue solamente 2 veces a Palacio. Pero fue, pues. Y una de ellas fue invitado porque había una juramentación y por eso estuvo ahí, ¿no? Y la otra fue con un pase que le dio la señora Karen Roca, que era su íntima amiga. Eso fue todo. Después que decían no, que ha entrado 7 veces, 8 veces, era falso, ¿no? Y acá hay un tema que me gustaría dar un par de palabritas al respecto, porque como yo estaba en Palacio, conozco cómo funciona eso. Me parece sumamente extraño que esos contratos sean vía FAC. Y te voy a decir por qué. ¿Los que están saliendo ahora? Sí, claro, sí, justo me comentaba eso, o sea. Porque los contratos FAC, en la época en que nosotros estábamos, eran comentados, ya que habían funcionarios que iban a entrar a trabajar, llamados por ministros, qué sé yo. Entonces, ellos querían fax. ¿Por qué? Lógico. Oigan, nada más, 8.000 soles por lo menos acá. Acá en Tacna hay fac que cobran hasta 8.000. No.
Te cuento cómo es el fax. Es de economía y finanzas, una partida, ¿no? En Lima, a nivel nacional, el máximo sueldo que puedes obtener si eres director, ¿no? Por ejemplo, director de comunicaciones, uno, o director que firma licencia, que tiene responsabilidad. Pero eres fac. Máximo sueldo 15.600. Le quitas los impuestos y luego te da como 13.500. Ya. Muy bien. Pero por fax puedes tener 18, puedes tener 20. Esa es la diferencia. ¿Aparte o no, solo? En conjunto. En conjunto. En conjunto, sí. Es un solo. O sea, gana como 5 más, puedes sacar. Entonces, cualquier funcionario dice, yo quiero fax. Pero tiene que cumplir una serie de requisitos. No solamente título, maestría. Es algo que todavía, y yo he escuchado a algunos periodistas en Lima de investigación que hablan que no cumplen los requisitos, que eso seguramente se va a detallar. Y eso es grave. Y eso es grave. Ahí sí hay delito. Y en forma muy clara hay definitivamente un tráfico de influencias definido, porque eso no se puede hacer. Claro, tú no puedes ir a Palacio el día 1 y el día 2 ya está el FAC. No, ¿quién te revisó tus papeles, tus documentos, tu contrato, todo? Eso demora un montón de tiempo porque tiene que llevar firmas de asesoría legal, tiene que llevar visto bueno y después ir al MEF. Y en el MEF son sumamente estrictos para darte el fax. Entonces, ahí te demoran ahí 1 semana, 2 semanas. Yo he visto gente que dice, mi fax no sale. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 semanas y no sale su fax. Y a estos... al día siguiente, ya estaban sentados en el escritorio. O sea, el señor Gerí está haciendo cosas realmente increíbles. Está echando por los suelos también la investidura presidencial. Ahora, pero lo que también se dice es que los chinos llegan con Vizcarra. No. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿No empiezan a llegar en el gobierno de Vizcarra? No. ¿Las empresas chinas a ganar licitaciones? A ganar licitaciones es otra cosa. Tú participas, uno puedes impedirlo. Participas en una licitación y además la presidencia no tiene nada que ver con eso. Si es del MTC, ahí hay un comité, hay una serie de personas. Pero la mayoría de esas empresas que ganaron en el gobierno las licitaciones tampoco las terminaron, las abandonaron. Se produjo un vacío por el caso Odebrecht, tú bien lo sabes, ¿no es cierto? Entonces, había licitaciones y la mayoría de empresas no respondían a los requisitos exigentes para obras de gran tamaño, ¿no? Que es cartas fianza de bancos poderosos, haber hecho y realizado trabajos y obras por esos montos, ¿no? Los límites eran fuertes. Entonces, cualquier empresa constructora acá no llegaba para obras grandes. Por eso vinieron los chinos, vinieron los españoles y ganaron algunas licitaciones. ¿Pero todos robaron? Ahora, que no hayan cobrado, ahí tenemos un problema de Estado, pues. Ahí tenemos un problema de Estado. Hay que reformar la ley de licitaciones y reformarlas bien para que, en primer lugar, las obras se concluyan. Pero mira, el hospital para Tacna. Yo lo he tenido a PPK acá en Tacna hablando que terminó el hospital. Lo he tenido a Martín Vizcarra encima, arriba del hospital, mirando todo, y el hospital está botado ahí. No lo terminaron. Y cuando un presidente visita una obra es prácticamente avalar al consorcio y al gobierno regional que la construye. Y Vizcarra estaba acá metido en el hospital. Y no lo terminaron. Y se llevó nuestros ventiladores en la época de pandemia. No nos lo devolvió. Era de necesidad pública, ahí estaban empaquetados. Es igualito que cuando Gerí me dice te estoy mandando 100 presos a Chayapalca porque es de necesidad pública que no es en Lima. No. Acá nos quitaron 15, 12 ventiladores. El tema de Chayapalca tiene solución con el gobierno de Mario Vizcarra. ¿Por qué? Porque la propuesta para la inseguridad es construir en 6 meses 3 prisiones de alta seguridad en los sitios más inhóspitos y alejados del país donde están ubicados los cuarteles en desuso. Estamos hablando de Bagua, estamos hablando de Purús, de repente aquí en Mazocruz. 3 cuarteles que ya están en desuso, rápidamente pueden ser acondicionados, transformados en prisiones de alta seguridad, militarizados. Esto significa que entra el ejército a controlar el acceso. Entra la Marina, que lo mejor que tiene es la inteligencia, para tener ahí su área, su dependencia, y controlar que los presos no tengan comunicación por fuera y cometan más delitos. Y entra la Fuerza Aérea, también con una oficina especializada, para controlar toda la parte externa donde se puedan instalar ¿Eso está en su plan de gobierno? Antenas satelitales. Sí, perdón.
no está en el plan de gobierno en esta forma como te la estoy desarrollando, pero definitivamente esa es una propuesta que viene desde Martín Vizcarra. ¿Por qué no está en el plan de gobierno entonces? Simplemente dice prisiones de alta seguridad. Lo que pasa es de que lo que tú me dices, explicado como yo te lo estoy diciendo, no está, ¿no? Pero esa es una propuesta antigua. O sea, Martín ya la dijo, la explicó, la definió, antes de que incluso fuera ya sacado de la carrera electoral. Mario sigue con la misma posición y eso es lo que se va a hacer. Ahora, ¿Mario Vizcarra va con el 1 de senador? Sí. ¿Por qué? ¿No confían en ganar? No. Mira, la mayoría de candidatos están... El problema de ellos, pero Vizcarra, ¿confía en ganar o no? Mira, te voy a explicar por qué. Es bien simple. Cuando se hizo la asignación, ¿no?, en las elecciones primarias, todavía estaba Martín Vizcarra y todavía teníamos la esperanza que llegue la resolución de la Corte Interamericana. De la Corte que le levantara la inhabilitación y podía seguir en carrera. O sea, todavía no teníamos, digamos, mapeado lo que iba a pasar con el proceso, el juicio, ¿no? Correcto. Entonces, Mario Vizcarra iba como número 1 al Senado. Él no iba a ir a la presidencia. Sin embargo, cuando ocurre... ¿Eso refuerza más la tesis familiar nada más? No. Cuando se producen estos hechos, entonces, ¿quién era la persona más idónea para que vaya como candidato a la presidencia? Que era un Mario. Muy bien, entonces va Mario, que tiene todas las cualidades, ¿no? Todas las cualidades para ser presidente. Hay muchas cosas que no se conoce de él. Tiene muchísimos años trabajando como agricultor. Fue aquel que llevó la industrialización de la papa a los niveles donde apareció el crecimiento y llegó Papita Lay, y él fue el que organizó todo eso en Cañete, viviendo en Cañete como agricultor. Tiene varios emprendimientos. Bueno, es un problema de comunicación de ustedes porque no difunden la hoja de vida del candidato. Ha trabajado 15 años con la gran minería, ¿no?, como concesionario. Es decir, es un hombre que conoce muy bien el país y sabe lo que es hacer empresa, sabe lo que es arriesgar, ¿no?, ganar y perder a veces en la empresa, y es un hombre que tiene todos los estudios de especialización que, digamos, se podrían requerir para estar en la presidencia, un profesional idóneo y con vasta experiencia. Pero en este caso ocurrió eso, ¿no? Y ya pues quedó como el número 1 y pasó también a ser el presidente. O sea, no fue una cosa premeditada. Voy a la presidencia, pero por si acaso también... Entonces vamos a tener candidato a presidente Vizcarra y primer senador otro Vizcarra. Candidato a presidente, claro. Martín Vizcarra, y vamos a tener... Sí. Y a Mario Vizcarra de número 1. Sí, no lo niego. Eso sí, era la idea, ¿no? Y Mario no era porque, eres mi hermano y te pongo. No. Mario estuvo siempre atrás, desde que era gobernador. Él fue el que le organizó la campaña para la gobernación, ojo. Él fue el personaje que estaba en todos los pueblos, en todos los comités. ¿Quién es su representante en Tacna? Nuestro representante en Tacna ahora son ya los candidatos: Óscar Apaza, Diana Ramírez. No son muy conocidos. Sí, entiendo que no. Porque Marco Limache era uno de los que representaba a Martín Vizcarra acá en Tacna y se le ve desaparecido de la escena. No sé si él continúa, quedó en cuarto lugar en las elecciones regionales pasadas, si mal no me equivoco. Sí. Pero ¿sigue siendo parte del movimiento? Hasta el momento sigue siendo parte del movimiento. Ya. Sí. ¿Tú lo has visto en la organización ahora de la llegada? Mira, no está organizando él esta parte, porque se asume que los candidatos que son los más interesados, ¿no? Ya. Es presentación oficial de candidatos, son los que están haciendo toda la organización. Marco Limache sigue. Es más, te voy a contar algo. Y yo lo recomendé a Marco. Ya. Yo lo llevé. Y por eso, por lo que tú me acabas de decir, no lo conocía. Ya. Pero lo que cuenta es el liderazgo. Había llegado muy cerquita en las elecciones. Tampoco. Porque era ya su segunda elección, incluso creo que en esta segunda queda más bajo todavía. Pero comparado con, digamos, cualquier otra persona que diga, yo quiero... No, sí puede ser considerado lo que él tenía, porque ya no lo tiene, creo, un movimiento regional, un actor importante dentro de nuestra comunidad. Esa fue la razón, ¿no? Esa fue la razón, y me pareció un líder muy capaz,
con mucho apego, con mucha llegada a la gente, y que podía hacer con nosotros lo que sí tiene consejeros regionales y alcaldes, pero la mayoría de ellos se han alejado de él. Bueno, sí, cada uno pues tiene sus propios problemas, como tú dices, a veces ocurren estas cosas, los consejeros se van, pasan de partido, es un mal que tenemos. ¿Y quién es el secretario general acá? El secretario general, el coordinador general siempre ha sido Oscar Paz, desde el comienzo. O sea, él comenzó, digamos, el partido desde la recolección de firmas, ¿no? Y se ha mantenido. Luego estuvo como coordinador Marco Limache. ¿no? Sí, estuvo organizando muchas cosas. Y yo creo que ahora él está pensando ya en la gobernación. No sé, no he conversado con él al respecto, ¿no? Si se va a lanzar como gobernador, pero definitivamente tiene siempre todo nuestro apoyo. Y ya no lo haría regional, sino con un partido nacional. ¿O no han firmado alianza? ¿Él es militante de ustedes? Sí. Ya. O sea, el partido que tenía él fe ya no va, pues. Si él es militante de ustedes, tiene que ir, porque el plazo también para alianzas electorales ya venció. Creo que ya venció, ¿no? Sí, bueno, esas son decisiones que se tendrán que tomar ahora frente a las elecciones. Hay un asunto que en algunas entrevistas que he tenido en la capital nunca me dejan terminar. ¿Cuál? Mira, yo creo que nuestra propuesta también debe tener un elemento de peso muy potente, que es que exista justicia en el país. Y para ello, yo pienso que de llegar al Senado de la República en alianza con otros partidos políticos, o sea, siendo muy realista, no estoy diciendo que vamos a llegar con una gran mayoría, ¿no? Quisiéramos, ojalá que se dé, vamos a luchar por ello, ¿no? Pero siempre pensando por el bien del país, buscar que se impulse la autoría inmediata contra la expresidenta Dina Boluarte y contra el presidente del Consejo de Ministros de ese Otárola, el señor Otárola, por la muerte de los 50 ciudadanos que fallecieron en protestas saliendo a las calles. ¿Y por qué la autoría inmediata? Te lo explico. A Fujimori lo sentenciaron por la autoría inmediata. Exacto. ¿Por qué? Porque esta es una norma nueva. No dispara, pero da la orden. O sea, es una norma nueva que está incluida ahora en el código, es la número 23. Y no es solamente que dé la orden. O sea, si tú tienes bajo tu mando la estructura de poder, entonces puedes coaccionar, intimidar a las personas para que cometan estos actos. En el caso de Dina Boluarte, ¿qué es lo que hizo Dina? ¿Y qué es lo que hizo Boluarte? Yo lo recuerdo perfectamente y está registrado, es histórico. Ellos salían y decían que los subversivos iban a tomar Palacio de Gobierno. Sí, lo recordamos todos acá en el sur. Que usaban Bala Dondún, que eran ponchos rojos. Exacto, que venían agentes infiltrados de Bolivia. No había nada de eso. Y yo me pregunto, si el sistema del ejército y de la policía es vertical, entonces, ¿qué esperas tú de los policías y de los militares si el comandante general de las Fuerzas Armadas, que es la presidenta, y el presidente del Comando Conjunto te dice, tenemos que defender la democracia, vienen a tomar Palacio de Gobierno, son subversivos, son terroristas? A ver, pero a ver, eso es intimidación. ¿Pero quiénes son responsables de todo eso? O sea, eso es coacción. Actualmente, quien protege y cuida a Dina Boluarte es la Fiscalía, principalmente. Y la Fiscalía, que ha sido controlada desde el Congreso de la República, una coalición que hay en el Congreso de la República, un tribunal que se ha conformado constitucional a medida del Congreso de la República y una Junta Nacional de Justicia. Pero debe reconocer la gente de Martín Vizcarra que en parte tiene responsabilidad de eso, pues. ¿Por qué? Como que no. Si se hubiesen preparado mejor en las intermedias, hubiese habido un equilibrio de poderes en el país, no le hubiesen dejado la cancha abierta a los sectores que se habían cerrado el Congreso y se habían reelegido o habían llegado nuevamente al Parlamento Nacional y se tumbaron a Martín Vizcarra. Un momentito. Porque eso fue lo que sucedió. Quien ha estado gobernando el país ha sido Keiko Fujimori desde que empezó PPK. PPK se metió en una capilla a rezar con ella y con Cipriani. Y luego de eso se lo tumbaron igual. Vino Martín Vizcarra, se le plantó a Keiko Fujimori, eso lo conocemos. Las etiquetas, los octógonos, los ministros y todo lo que le pedía. Se le plantó, la mareó, jugó bien sus fichas, no siguió la agenda de Keiko Fujimori.
cerró el Congreso cuando querían elegir a su Tribunal Constitucional. Nos acordamos de Salvador Solar. Pero no se preparó para eso, dejó la cancha abierta. La gente le dio vuelta a la torta, porque se cayó Merino y entró Sagasti. La gente dio una nueva oportunidad, buscó a uno que quizás ni cumplía los requisitos o tenía las capacidades, Castillo, y le volvieron a dar vuelta. Encontraron un monigote, ahora tienen otro monigote y están gobernando. Pero esto empieza con Vizcarra. No, pues es que a Vizcarra lo sacan. O sea, estás... Porque se deja sacar, pues. ¿Y qué podía hacer una persona armar que no tiene su partido, armar no su estructura, trabajar con su gente y todo lo demás? Volvemos a lo mismo, al error inicial. ¿Por qué no tuvo un partido? Claro, otra hubiera sido la historia. Pero te recuerdo que las ideas... Y para colmo, creo que en la lista de ustedes, a senadores, diputados, llevan congresistas de este Congreso a reelegirse. Solamente está Chabelita, que ha mantenido una línea... ¿Y qué votamos en el referéndum de Vizcarra? En el referéndum, no, pues... ¿Qué votamos? No a la reelección. Y ustedes le llevan a Chabelita. Y este gobierno lo cambió, pues. Y ya pues, pero se respeta eso internamente en el partido de quien promovió un referéndum y dijo, no va a haber reelección. No lo dijo él, lo dijo el pueblo y él lo aceptó. Y lleva una candidata a la reelección. ¿Qué podemos hacer si nos cambian las reglas? No puedes hacer nada, no la invitas. Tenemos que no la aceptas, las reglas. No la llevas. O sea, tendríamos que ser ya puristas. Claro. Así es la política. Nosotros llamamos un referéndum, se dijo que no votamos por la reelección, no aceptar la reelección del país, lo respetamos. Ni un candidato del Congreso va a la reelección. Entonces, porque ustedes hicieron un referéndum. Entonces tampoco habríamos participado en las elecciones, porque en las elecciones ahora es un Congreso bicameral y en el referéndum se dijo no a la bicameralidad. Pero no llevo a reelegidos. O sea, claro, no llevo a nadie que se reelija. Es una otra, ¿no? No llevo a nadie que se reelija, es coherencia. Voy a dar la pelea, voy a dar la lucha, pero tengo mi fundamento, tengo mis principios. Es un punto de vista respetable, por supuesto. Es un punto respetable, pero yo diría que es ya llegar al extremo. ¿Por qué no? ¿Acaso son piezas necesarias en el panorama? ¿Acaso políticamente no pueden ocupar otros espacios? ¿Ustedes no tienen con qué colocar a quien reemplazara en ese lugar? Cuando... Chabelita es la que se abrazaba con Mari Carmen Alba. Cuando se... No es la Chabelita. Mari Carmen es la que la quería ahorcar. No, pero después se estaban dando besitos, que eran amigas, que así era ella, aceptaba que la jaloneara. Sí lo recuerdo. Ese mensaje fue fuerte para la población y para la gente. El mensaje de la jaloneada Chabelita fue fuerte y ella no se hizo respetar porque después terminó ella abrazada con ella. Eso fue cierto, pero no representa la posición de Chabelita en ese Congreso y el respaldo. ¿No fue la que fue a aceptar un galardón de Dina Boluarte a Palacio? Esa es una decisión personal, pues. ¿Y quién era, pues? Además, ¿quién era? ¿Cómo se llama esa persona? ¿No era Chabelita? En ese momento. ¿Isabel Cortés? En ese momento no sabíamos todas las barbaridades que ¿Cómo no íbamos a saber? No se conocía. ¿Cómo no iba a saber? Ella era del partido de Pedro Castillo, de ese sector, había ingresado al Parlamento, lo saca Pedro Castillo y va, qué gracias por mi cuadrito. ¿No es una vergüenza? Para ella sí. ¿Y ustedes la llevan, pues? Para ella sí. ¿Y ustedes la llevan? Mira, todo lo que me estoy acordando con la entrevista. De todo hay en la viña del Señor. Pero ustedes no tienen que aceptarlo, pues. Mira, yo diría que hemos tenido que acoplarnos a lo planteado por el Congreso. Porque si seguíamos plantados en nuestra posición, entonces ni siquiera habríamos participado en las elecciones, ¿no? Esto es un Congreso bicameral, no participo porque el referéndum dijo no, me voy, se acabó. Y eso también era dejar que esas fuerzas del mal sigan creciendo a esos extremos. ¿Por qué Mario Vizcarra, ahí te recojo una pregunta del chat, ¿por qué Mario Vizcarra ha tirado para atrás con el tema del indulto de los presidentes? No tiró para atrás. ¿Sigue manteniendo la postura? Lo que pasa es que... Porque tenemos a Toledo. No. Lo que pasa es que él... Tenemos a Vizcarra. Ha definido y ha delineado cómo sería ese tipo de indultos. Para empezar, no es el presidente el que, como en Estados Unidos, ¿no? Que dice ya indultado, se acabó y se va.
No es así. No, hay una consulta médica, hay una justificación. Una calificación, hay una comisión que es integrada por diferentes... Ya, pero si ni el chino la hizo, menos la va a hacer Vizcarra. Diferentes organismos, ¿no? Entonces, ojo, no puedes agarrar y decir, todos se van. Tampoco es así. Tienes que pasar por... Bueno, tenemos 3, Castillo es el otro, ¿no? 3. Tiene que pasar por una calificación. Ya. Y si esa calificación te dice, por ejemplo, que Ollanta Humala no debería estar preso, ya. Y que ahora incluso están investigando a los... No, Humala va a salir, o sea, Humala le han puesto el paraguas de Keiko para salvarlo. O sea que él ha dicho un pasito al costado, todo igual que Keiko, no va a salir seguramente en unos meses. Por eso pero te vas a quedar con Toledo, te vas a quedar con Vizcarra y te vas a quedar con Castillo. ¿Lo van a indultar? Ahora, en el caso de Castillo es clarísimo. El caso de Castillo obviamente lo va a indultar. Ya. Martín lo dijo y Vizcarra persiste con eso. Mario lo va a indultar a Pedro Castillo, porque es una barbaridad. Y es lo mismo que te estoy diciendo de... Barbaridad lo que hizo Castillo de sentarse frente al televisor y leer un discurso. Por eso, está bien, es correcto. ¿Cómo le vas a perdonar eso a alguien? Perdonarle no, que tenga la sanción correcta, pero lo que no puedes hacer es agarrar y meterlo preso indefinidamente porque ha hecho un golpe de papel. Eso, ya. Además, por ejemplo, ¿qué? ¿Y si le funcionaba había que aplaudirlo? ¿Estaríamos en dictadura ahorita? No, yo lo comparo. Si le funcionaba ese golpe, al día de hoy estaríamos en dictadura. Mira, nunca le iba a funcionar. Pero si le funciona, pero se sentó con esa intención. Tú eres comunicador, estás aquí sentado. Me siento acá, voy a decir, la imitación de Alberto Fujimori. Y si le funcionaba en ese momento, estaríamos en dictadura. Lo que nosotros hemos dicho es que Pedro Castillo debería afrontar ese proceso en libertad. Eso es todo. Ya terminó el proceso, pues ya está sentenciado, le van a ratificar la segunda, pero ustedes piensan indultarlo. Nadie ha dicho que no tiene culpa, que no, de eso no se trata, por eso te digo, hay que hacer una debida calificación, y una calificación, por ejemplo, que con Toledo, ya pasa por un tema. Toledo son millones de corrupción, la declaración de su socio, todo el día está frito ahí. Ahí lo único que puede hacer la comisión es verificar si su condición médica, ¿no?, le va a permitir seguir cumpliendo la condena. Porque tampoco es bonito que un expresidente, por más delitos que haya cometido, termine muriendo en una cárcel, ¿no? Eso es algo, un gesto humanitario, ¿no? Tiene que verse en su momento también. Bien, ya me ganó el tiempo, pero sácame una duda. Hoy presentan candidatos, hoy inauguran bases, ¿qué es lo que van a hacer hoy día? Mira, hoy por este tema que... Porque viene, se supone que Mario Vizcarra debía venir hoy a Tacna, pero está con lo del hermano en Lima. O sea, con Martín, con el tema del riñón, que lo van a posiblemente trasladar ya a Barbadillo, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Viene o no viene Mario Vizcarra? Viene, a las 4 de la tarde está llegando Mario. Ya. Están invitados todos los simpatizantes, aquellos que creen en Perú Primero y en Vizcarra. Habrá una pequeña caravana con dirección al Cono Sur. En la avenida municipal se va a inaugurar un nuevo local ¿En Cono Sur? De Perú Primero. Esa es la actividad por hoy. Ya. El día de mañana habrá la presentación oficial de los candidatos en la avenida Leguía por el Paseo de Agua, ahí, por la calle Pinto. Ahí sea, hoy es base, un local de campaña. Y mañana presentación de documentos. Exacto, hoy día es un local de campaña y mañana viernes es la presentación oficial de los candidatos, que esperemos que vayan todos con sus seguidores. Tú llevas el 7 al Senado Nacional. Al Senado Nacional, exactamente. Por si acaso es tacneño, hay gente que está escribiendo que es moqueguano, ¿no? Es tacneño. No, para aclararle a la gente. ¿De qué barrio? Para aclararle a la gente. Nací en Tacna. Nací en el Hospital San Ramón, todavía no. ¿Acá al frente? Sí, todavía no estaba el hospital nuevo. Mi familia es de Tacna, soy de la familia Segarra, somos refugiados, los chilenos nos votaron. Mi abuelo tuvo que dejar su hacienda, tuvo que dejar todo para poder seguir siendo peruano, porque nunca quiso cambiar de bandera, y eso lo llevamos todos los Segarra. Y aquí estamos, en Tacna. Lo que pasa es que posteriormente mi mamá contrae matrimonio con un moqueguano, ¿no? Ceballos, conocidos de la familia. Qué raro el apellido Ceballos en Moquegua. Claro. Y entonces yo, una vez que terminé la educación primaria, estudié en el colegio 982, que después se transformó en el Cristo Rey, que estaba atrás del hotel de turistas, ¿te acuerdas? Y
me fui a vivir a Moquegua. Y me quedé viviendo en Moquegua, terminé de estudiar, de ahí me fui a Lima, siempre conectado con Moquegua y con Tacna. Yo nunca dejé de venir ningún año. Acá está mi familia, está mi casa, está mi gente, están mis hermanos, mis hermanas, no tengo hermanos. Entonces, nadie puede decir que un Segarra no es de Tacna, habiendo nacido en Tacna. Gracias, Hojas, por acompañarnos. Número 7 al Senado con Perú Primero.